Bueno, vamos bueno, a Yelén, gracias por unirte. Empezamos el vivo de hoy. En principio, bueno, a saludar, buenas tardes, buenas noches, buenos días, no sé cuándo lo vean este video, si lo vean en vivo o lo vean grabado. Hoy es 2 de septiembre, 7 de la tarde. En principio, la propuesta de hoy es una propuesta que tiene que ver con hablar de lo masculino y lo femenino, que es una temática que es interesante y que en la clínica con los pacientes siempre aparece. En casi todos los pacientes, en algún momento del recorrido terapéutico, hablar qué es una mujer o qué es un hombre para mí es relevante, es importante, ¿no? Vamos a empezar con lo obvio y vamos a empezar con lo biológico, ¿no? Cuando uno empieza con este tipo de cosas, lo biológico parece ser que determina. Nosotros tenemos un cuerpo que biológicamente, genéticamente, nos definió en la gran mayoría de las personas como hombres o mujeres, es decir, masculinos o femeninos. Y de hecho que hayamos nacido con un cuerpo de mujer, un cuerpo de hombre, determina una cantidad de cosas. En principio determina un sistema hormonal y un sistema hormonal regula un sistema energético. Entonces, cuando somos hombres o somos mujeres, en principio tenemos un sistema energético. Ahora, si bien nuestra biología define que somos una cosa y no la otra, es decir, los que nacemos hombres somos hombres y los que nacemos mujeres somos mujeres o son mujeres, me dio una solicitud, se la estoy aceptando. Eh, bueno, entonces, si bien eso no se puede cambiar, es imposible. Hola, Gaby, Hola, ¿cómo estás? ¿Te interesa este tema? bien. Sí, me parece bueno. Bueno, bien. Eh, Gaby, a ver, vos naciste con cuerpo de mujer y yo nací con cuerpo de Sí, hombre. Y eso determinó una sí. cantidad de cosas en nuestra vida. Pero tu cerebro y el mío no son necesariamente femeninos o masculinos. Cada Ujú, uno, depende de cómo desarrolle su cerebro, será más masculino o más femenino. Porque el cerebro tiene un hemisferio izquierdo y un hemisferio derecho. ujú. El hemisferio izquierdo tiene que ver con la lógica y la serie y el lenguaje. Y el hemisferio derecho tiene que ver con la creatividad, con la intuición, con lo creativo, ¿no? Entonces se le llama, también es una convención, podemos decir que esto es una convención, pero se llama al hemisferio derecho el hemisferio femenino y el hemisferio izquierdo el hemisferio masculino, ¿no? Ok. De hecho, los dos hemisferios funcionan a la vez, no funciona uno u el otro. Por ejemplo, ¿no? En el lenguaje, la capacidad de comprender el lenguaje lo hace el hemisferio izquierdo, pero la posibilidad de ponerle el contexto a eso y entender digamos, y la emocionalidad respecto a lo que uno está diciendo lo pone en hemisferio derecho. Lo mismo con la música. Cuando uno toca un instrumento, leer una partitura, o interpretar una pieza musical, lo hace el hemisferio izquierdo. Ahora, la calidad de interpretación, cómo uno lo interpreta y cómo uno lo transmite, esa información viene del hemisferio derecho. Entonces, todos tenemos un hemisferio izquierdo y un hemisferio derecho que, de alguna forma trabajan juntos. Y cuando trabajan juntos, nos hacen integrar nuestro masculino y nuestro femenino, ¿no? En general, la gente que trabaja más la integración de lo masculino y lo femenino, se dice que el cuerpo calloso, que es lo que une los dos hemisferios, está como más engrosado. Es decir, que esta cosa de conectar con lo femenino, lo masculino, siendo del sexo que te tocó, te permite te permite articular y reenviar información. Entonces, si bien estamos determinados biológicamente por un sexo, nuestro cerebro nos da la posibilidad de recurrir a las cualidades que el otro sexo tiene. Es decir, los hombres podemos ser intuitivos, podemos ser creativos, podemos ser empáticos, ¿no? Entonces eso lo da, la emocionalidad está mucho más, el manejo de la emocionalidad está mucho más en el hemisferio derecho. ¿Por qué? Porque el cerebro no nos permite.
Entonces, como yo te dije antes, todo cerebro tiene la potencialidad de integrar su femenino y su masculino. Esto que te estoy diciendo, ¿cómo te suena, Gaby? No, me suena bien lo que entonces digo, bueno, lo que yo siempre me pregunto, ¿no? Uno nace mujer o otro nace hombre. Entonces, Sí, con esto que vos decís que como que se interrelacionan ambas cosas, sí, siempre me pregunto, cuando uno nace mujer y decide transformarse en hombre, ¿es el algo, hombre. siempre la pregunta, ¿es algo genético? ¿Es algo que, como vos decís, como que uno va eligiendo? No logro, o sea, no me logro dar cuenta Ok, de cómo bueno, es es el una tema. muy buena pregunta, es súper interesante esa pregunta. A ver, en realidad cuando uno habla de lo femenino y masculino, a veces se habla de lo pasivo y lo activo, lo masculino como lo activo y lo femenino como lo pasivo, también son como sinónimos. Eh, Después, y en eso se juegan dos cosas, ¿no? Una cosa es la orientación sexual y otra cosa es la identidad sexual. Ok, Son dos cosas distintas. Es decir, vos podés construir una identidad sexual, por ejemplo, yo puedo construir una identidad sexual donde lo masculino está cargado de muchas cualidades femeninas y tener una orientación sexual heterosexual, por ejemplo. Y yo, sin embargo, seré un hombre muy femenino en mi forma de vestirme, en mi forma de ser, en mi forma de ok. trabajar, en mi forma de conectar, pero tener una orientación sexual heterosexual, por ejemplo. Heterosexual. Ok. Es decir, a pesar de que soy muy femenino, me gustan las mujeres. Y podría ser estar muy conectado con mi energía masculina, pero mi orientación sexual está orientada a los hombres. Es decir, eso es como indistinto. Entonces, ahora, dentro de la identidad sexual está, bueno, qué hombre soy, qué mujer soy, y después está, si además de eso coincide la identidad sexual que yo tengo con mi sexualidad biológica, ¿no? En general, Ok. las personas que registran eh, eh, que su identidad sexual no coincide con su biología, tienen registro de eso desde muy chiquititos. A Ah, es mí me... desde chiquitito. Sí, desde muy chiquititos. Tienen registros desde muy pequeño. Ah, mire. Nadie decide ser... a nadie a los 15 años se le ocurrió cambiarse de sexo y se cambia de sexo. Es lo que yo me imaginaba que era así, que No. no es a la adolescencia, esto viene No, es que de de la misma chiquito. forma que nadie elige ser heterosexual, que ser homosexual, nadie elige tener la sensación de que habita un cuerpo que no es el propio, o que no condice con la percepción que vos tenés. O sea, Es decir, entonces se nace con eso. bueno, si se nace, igual, vamos ahí que si, está buenísima la pregunta. Se nace porque es de pequeño y no se sabe en realidad, porque lo Ok, cultural nos determina todo el tiempo. Bueno, Lacan sí, decía que cuando nacemos somos un cacho de carne, ¿no? Decía, el niño cuando nace es un cacho de carne, es un objeto, no hay nada ahí. Sin embargo, empieza a haber un sujeto cuando hay una madre que lo mira. Entonces, cuando la madre lo mira y conecta, empieza a haber un yo, no yo. Y este no yo, él dice, hay un yo madre y hay un yo yo. Yo con mamá y yo. Ese yo, ese soy yo y ese es mi sujeto. Y ahí empieza la constitución del sujeto. Y es muy primaria. Algunos incluso la adjudican hasta allá en la conexión de la madre en el estado de embarazo. Porque hay una conexión ahí muy interesante eh, que tiene que ver con la conexión de una madre con su propio cuerpo y un diálogo, porque uno cuando está bajo el agua escucha igual y siente, y lo que siente la madre lo siente el niño. Entonces ya empieza a ver ahí, pero ahí el niño es un todo con la madre, todavía no salió a la vida. claro. Y entonces cuando se separa de esa madre, eh, ahí empieza a haber un yo no yo. Acá estoy yo y acá no estoy yo. Acá estoy yo y ahí se empieza el sujeto. Ahora, ¿de qué manera esa interacción se da? Determina muchas cosas. Ok. ¿No? Y eso es súper interesante porque en la medida en que una madre es consciente y afectiviza un hijo, bueno, lo desarrolla. De hecho, está probado que la estimulación en un niño
los 2 primeros años está directamente ligado al desarrollo cerebral. Es decir, que el desarrollo biológico está directamente ligado a la estimulación. Entonces, ¿cuánto determina esos 2 años? En el crecimiento está estudiado. Ahora, ¿cuánto determina eso en la orientación sexual o en la identidad sexual? Bueno, que tiene incidencia no hay duda. Ahora, ¿cuánto exactamente? Y bueno, no se sabe. no se sabe exactamente. Es muy tranquilizador saber que soy puto por genética. O saber que soy transexual por genética. No, mi hijo es puto porque tiene un tío abuelo y vino de ahí, ¿viste? Siempre nos tranquiliza mucho echarle la culpa a la genética. Claro. Es buscar. Claro, porque en realidad hay una mirada peyorativa sobre eso y descalificadora, entonces es una forma de sacarse, usan con la genética sacarse el pretexto de encima. Ahora, la realidad es que el hombre que yo soy, la mujer que vos sos, tiene mucho que ver con tu historia. La manera en que vos fuiste criada, con tu padre y con tu madre, fue el modelo de hombre y de mujer que vos introdujiste. ¿Y con quién vos te identificaste? Cuando vos encontrás una mujer, por ejemplo, que tiene muy masculina y muy ejecutiva, muy eficiente, muy práctica, en general lo que vas a encontrar son mujeres identificadas con los padres. Ah, claro. Es decir, donde el modelo que ellas, el amor que le tenían a ese padre termina siendo como identificatorio y construye una identidad a través del amor a ese padre y se identifican. Pero corren a la madre como modelo identificatorio. Es tal cual. Entonces, eso es tipo. Y viceversa. Hombres, en donde el lugar del hombre está un padre medio caído abajo. O hermanos que no, donde ser hombre, por ejemplo, en muchas familias es interesante, sobre todo en muchas familias muy matriarcales, los hombres son boludos o hijos de puta. Eso también es muy frecuente. Donde el hombre está caído es boludo o hijo de puta. Entonces, cuando naciste no tienes otra opción, o sos boludo o sos hijo de puta. Y van a hacer lo posible para encasillarte en esos 2 roles. Depende de la fortaleza yoica, de la salud mental y la propia registro que vos puedas correrte de ese mandato. Y ser el hombre que vos quieras ser. Pero bueno, hay una gran determinación del hombre que yo soy, ¿no? Yo siempre cuando hablo, Gaby, de estos temas, es interesante porque hablo mucho de las emociones, ¿no? Y culturalmente está muy determinado lo que la sociedad espera de un hombre desde el punto de vista del manejo de las emociones y lo que espera de una mujer. Una mujer que llora es una mujer que llora. Un hombre que llora es doblemente... Sí, una mujer que llora en el trabajo, bueno, se puso a llorar y revolvían los ojos. Un hombre que llora en el trabajo, no. No puede ser. No puede ser, cero tolerancia, ¿no? Es decir, esto es, los hombres tenemos, por el hecho de ser hombres, estamos mucho más limitados a la hora de conectar con las emociones. ¿Por qué? Porque se entiende que la emocionalidad es femenina. Eso es una construcción. Qué ridículo. Claro, pero bueno, es ridículo. Ahora, Gaby, ¿qué pasa? En Argentina muere una mujer por día en manos de un hombre. Sí. Ahora, una pregunta. ¿Por qué un hombre mata a una mujer? ¿Por qué les resulta tan intolerable lo que le está pasando con esa mujer que prefiere matarla que encontrar otras salidas? Básicamente porque no sabe manejar sus emociones. Porque no sabe manejar su frustración, no sabe manejar su enojo, no sabe manejar su tristeza. Entonces, el costo que tiene, y este es el costo del machismo, viste que el feminismo habla mucho del discurso patriarcal, el patriarcado que es real, y con mucha certeza, y el costo que el patriarcado ha tenido para la mujer. Pero no habla del costo que el patriarcado ha tenido para el hombre. Y esas son las críticas que yo le hago al feminismo. Que en general, como se polarizan, no integran. Y como cuando vos no integrás, no hace síntesis de alguna manera. Entonces te quedás en un... te quedás teniendo razón, pero no necesariamente eso va a ser la solución. De hecho, que cada vez haya más denuncias no significa que haya cada vez menos muertes. No, para nada. Para nada. Es decir, si vos mirás, probablemente en los últimos años, agarran los últimos 5 años, y en este sentido la cultura avanza rápido, porque la tecnología avanza rápido,
no sé si hay menos muertes de mujeres en los últimos, hace 5 o hace 10 años. Yo creo que no se ha modificado. Y sin embargo, No. se habla, tenés una 0800 de Secretaría de la Mujer, y sin embargo no pasa. ¿Por qué no pasa? Porque no se ocupan de los hombres. Es decir, porque lo que tiende a pasar es que lo masculino empieza a estar degradado. Y eso es interesante, es como un juego de fuerzas. Como yo estaba degradada como mujer, ahora como yo tengo poder necesito degradar al otro. Y entonces polarizo eso, porque los grandes aprendizajes de la humanidad en general y de cada uno es integrar sus polaridades. Entonces, uno es más inteligente y más sabio cuando integra su masculino y su femenino, cuando integra su omnipotencia y su impotencia, cuando integra su libertad y la falta de libertad, digamos, la sensación de no tener opción. Es decir, cuando vos integrás eso, empezás a tener muchas más opciones de poder pensarte en un lugar. Ahora, si el malo es el otro, te polarizás en un lado y de ahí no salís. Sí, vas a sentir que tenés razón, pero eso no te sirve para nada. Entonces, realmente, si las mujeres quieren trabajar el femicidio, que es un espanto, tienen que integrar a los hombres en ese trabajo, porque son los hombres los que matan. Yo me acuerdo una vez estaba en un lugar y un hombre me estaba contando una escena con su ex mujer en que la ex mujer llevaba hombres a la casa para tener relaciones sexuales y estaban sus hijas. Y que a él le producía una violencia enorme que ella no discriminara llevar un hombre a la casa cuando estaban sus hijas ahí, ¿no? Y me acuerdo que yo lo vi tan enojado que me di cuenta que estaba muy cerca de pasar a la violencia. Dije, no, te juro, lo vuelve a hacer. Y dije, ¿lo vuelve a hacer y qué? La cara trompada, dije yo. Entonces yo me acuerdo que era un tipo musculoso, grandote, le agarré el bíceps. En ese momento, él estaba con una musculosa. Le agarré el bíceps y le dije, esta no es la solución. Claro. Dije, está acá la solución. Andá y decile que de ahora en más, si quiere tener relaciones sexuales con los hombres que ella sabe que tiene todo el derecho a hacerlo, lo haga en un hotel de alojamiento o en otro lugar. Pero no Si no en su casa con sus hijos presentes, o en su casa cuando los hijos no están. Totalmente. Bueno, pero vos fíjate y ¿qué pasa? Y ahí es interesante. Pues ahí alguien me está pidiendo participar, así que Gaby, después te voy Dale, sí, que yo un poco me enganché, no quería, o sea, bárbaro, No me importa, encantó, igual pero estás no invitada, quería me estar. gusta dialogar y está bueno que la gente pueda Bueno, participar también. ¿cómo hago para seguir enganchada y dejar a otro? ¿Cómo me voy? A ver, qué buena pregunta. A ver, vamos a hacer así. A ver, Bueno, mirá, yo me desuno y me vuelvo a unir igual, no te dale, preocupes. perfecto. Yo la invito a Gracias. Mati. Dale, Y sigo explicando esto. Dale, buenísimo. dale. Bueno, como decía, digamos, hola, Machi, ¿cómo estás? Me encanta porque hablo de masculinidad y se aparecen las mujeres. Y los hombres, quiero un hombre que venga a hablar de masculinidad. Bueno, es interesante, ¿por qué? Porque una de las cosas que determina la biología es el cuerpo. Y el cuerpo del hombre es un cuerpo que tiene mucha más musculatura. Es decir, objetivamente el cuerpo masculino es más musculoso que el cuerpo femenino. ¿Y por qué tiene más musculatura? Porque la función del hombre tiene que ver con ponerse en movimiento, cazar, conseguir el alimento. Entonces, el hombre en sí, llegar a la acción física le es mucho más fácil que a una mujer, porque está determinado biológicamente. De hecho, es muy común que cuando ves niños, los niños varones son más inquietos en general, en promedio. ¿Por qué? Porque el cuerpo les está pidiendo movimiento. Tienen una musculatura que necesitan desarrollar. La mujer no tiene esa musculatura, entonces tiene otra necesidad de movimiento. Eso, pasado al vínculo y cruzado con el enojo, lo que termina pasando es violencia. Cuando el hombre no sabe qué hacer, pasa la violencia. ¿Por qué? Porque lo que no se puede pensar, se pasa a la acción. ¿Alguna pregunta que me quieras hacer? No, estoy escuchando. Claro, perfecto. Y es interesante eso, porque hasta que los hombres no aceptamos que nuestro cuerpo tiene esta musculatura y que esta musculatura te requiere
el manejo energético de este cuerpo. Yo mido 1,80 m. Bueno, tengo un cuerpo de un hombre. Yo tengo la necesidad física de correr. Y cuando no corro, me siento mal. ¿Por qué? Porque necesito descargar. Tengo una necesidad orgánica y física de descarga. Porque tengo un quantum energético que me pide descarga física. Y los hombres hacemos eso todo el tiempo. Entonces, bueno, ¿por qué hay más femicidios que mujeres que matan hombres? Que también las hay y es otro tema. ¿Por qué es eso? Porque el hombre tiene la necesidad de la descarga y cuando no encuentra la salida en el manejo de la emoción y no la encuentra en el pensamiento, lo que hace es precisamente pasar a la acción. Y cuando pasa a la acción, una mujer muere. Hoy, una mujer murió en la Argentina a manos de un hombre. Y eso es patético. Y eso es triste. Eso no debería suceder, ¿no? Pero bueno, cuando los hombres aceptemos que tenemos este quantum energético y aprendamos a manejarlo, esto no va a pasar. Ahora, hay mujeres y hombres que integran su femenino y su masculino. Por ejemplo, es muy común ver mujeres muy físicamente fuertes, físicamente de personalidad como muy ejecutivas, es decir, que tienen su hemisferio izquierdo muy desarrollado. Buenísimo. Justamente en la variedad está el gusto. A mí me encanta ver una mujer empoderada. Y también es cierto que hay una mujer empoderada desde un lugar muy femenino. No es cierto que el poder solo se maneja, por ejemplo, desde los lugares masculinos. La mujer también ha tenido mucho poder en la historia de la humanidad y lo ha tenido desde lugares muy, muy distintos. Y eso me parece súper, súper interesante. Ahora, ¿qué me pasa a mí con el hombre que soy y la mujer, y con el hombre que soy y con mi femenino? ¿No? Bueno, lo tengo que trabajar, porque la cultura, el ambiente, lo que se espera, los otros hombres, las mujeres, la escuela, la religión, me llena de mandatos. Entonces, yo tengo la idea de que un hombre tiene que estar de una manera y que tiene que disfrutar su sexualidad de una manera. Entonces, ¿cómo es un hombre heterosexual? Bueno, hay 1000 formas de ser hombre heterosexual. ¿Cómo es un hombre homosexual? Hay 1000 formas de ser un hombre homosexual. ¿Cómo es una mujer heterosexual? 1000 formas. ¿Cómo es una mujer homosexual? Lo mismo. Es decir, no hay una sola manera de ser hombre, ni una sola manera de ser mujer. No hay más, y eso se ve mucho, la sexualidad es el campo maravilloso donde eso se ve. Porque si no seríamos todos iguales. Hay muchas maneras distintas de expresar el hombre y la mujer que yo tengo dentro. Ahora, yo por ejemplo, yo trabajo de psicólogo. Mi trabajo es muy femenino, porque implica contener, escuchar, ayudar, esperar, que son todas cualidades femeninas, por ejemplo. Ahora, ¿cómo lo hago? Y lo hago desde un lugar masculino. Porque soy hombre y porque tengo esa energía. Entonces mis intervenciones requieren toda una energía masculina. Y está bien así. Y trabajar el femenino y el masculino de cada uno toma toda la vida a veces. Y a la medida que uno va pasando los años, se va liberando de mandatos y de conceptos y de ideas, ¿no? Hoy, por suerte, la juventud es mucho más abierta a permitirse esta pregunta, ¿no? Yo tengo 51 años, cumplo en un mes aproximadamente, cumplo 52. Cuando nosotros éramos chicos no había espacio para esta pregunta. Los chicos jugaban a la pelota, las chicas jugaban a las muñecas, los chicos jugaban a los autitos, las chicas jugaban con la cocina. Es decir, los chicos se vestían de celeste, las chicas se vestían de rosa. Ahí hay un femenino y un masculino que ya estaba determinado culturalmente. Y hoy no hay colores. Uno va hoy a un negocio a comprar ropa y hay ropa de todos los colores. Uno va a ver más ropa rosa en el lugar de las mujeres y más ropa azul en el lugar de los hombres, sí es cierto, porque todavía manda esto. Porque los modelos en su transición todavía comparten. A mí me encantaría ir un día a un negocio de ropa para niños y que haya remeras rosas para varones, o remeras azules para las niñas, o vestidos azules. Vestidos azules para las niñas hay, es más fácil.
Es la niña, la mujer tiene más habilitado ese lugar. En los hombres, hay el mandato, el discurso patriarcal todavía es más duro con nosotros, ¿no? Eh, y eso es interesante. Ahora, cuando ¿cuál es el lugar que uno, por ejemplo, tiene como padre con un niño? ¿Cómo lo trabaja el hombre y la mujer que cada uno quiere ser? En realidad hay algo que ya lo trabajan. ¿Cómo lo trabajas? Respirando, siendo el hombre que sos. Entonces, tus hijos ven el hombre que sos, o la mujer que sos. Y en función de eso entienden qué es un hombre. Entonces, si yo como hombre, por ejemplo, estoy todo el día enojado, porque estoy preocupado por el trabajo, estoy distante porque no sé acercarme. Bueno, para mis hijos el ser hombre va a tener que ver con eso. Es decir, ser hombre es una persona distante y enojosa. Y hay algo de eso que está. O si yo soy violento o arreglo todos los gritos, bueno, probablemente mi hijo cuando se enoje hable los gritos. ¿Por qué? Porque los hombres hablamos a los gritos, ¿no? Entonces, hay algo del modelo que uno es que está necesariamente ligado a la historia, ¿no? Eh, Gaby me preguntaba, bueno, ¿qué pasa con alguien que es un transexual? ¿Cómo es esa transformación? ¿No? Hace poco un primo, hermano, eh, nos contó bueno, que está cambiando de género. Uy, pero por supuesto fue un shock. Pero la verdad, fue un shock la noticia por sorpresa. Pero la verdad que en lo personal no me cambió nada, digamos. Yo lo conozco desde que es chico, no me cambia el amor, no me cambia el respeto, no me dan más ganas ni menos ganas de verlo. Francamente, entiendo que para la persona que tiene que hacer un cambio de sexo, digamos, pasar de una identidad femenina a una masculina o al revés, en una sociedad que todavía rechaza lo distinto, porque en realidad ¿cuál es el problema de que seamos como somos? Porque nos cuesta mucho aceptar lo distinto. Nos cuesta mucho. Es decir, si nos toca un hijo que no cuadra con el mandato que mi familia o la cultura está pidiendo, hay que hacer un esfuerzo, hay que aguantar algo ahí. Cuando uno aguanta, uno tolera. A mí no me gusta mucho, dice que no, soy tolerante. A mí no me gusta mucho tolerante porque cuando uno tolera significa que aguanta. Yo te tolero, ¿qué significa? Que no te acepto. No, no, yo soy tolerante, vos podés hacer lo que vos quieras. Sí, pero no es que yo te acepto, no es que me da igual. Si no, lo integro, no, usaría otra palabra. La palabra tolerar me parece una palabra. eh, Tolerar la diferencia, ¿qué es tolerar la diferencia? No entiendo. Vos podés ser diferente, igual te aguanto. Es raro. Es como. Es políticamente correcto. Y la verdad que no. Pero no expresa en realidad el verdadero amor. Porque es yo te amo como sos. Y como sos, bueno, como seas, no importa si cuál diferente sos a la expectativa que yo tengo, al mandato que surgió, o a lo que a mí me gustaría que vos fueras. Pues esa es otra. Yo tengo ganas que vos, bueno, sobre todo nos pasa mucho con los hijos, uno tiene mucha expectativa sobre cómo quiere que los hijos sean. Después están los hijos, que son lo que son. Si bien arrastran toda una historia, eh, acá Gaby dice hay que aceptar las diferencias. ¿Quién es quién para jugar a nadie? No, a ver, la autoridad para juzgar, bueno, el juez, ¿no? El juez juzga. Es el único que está autorizado legalmente para juzgar. Lo demás es la propia conciencia. Cuando uno decide juzgar, decide ser dueño de una verdad. Eso también es interesante. Yo cada vez, a medida que pasan los años, dudo más de las verdades. Y ya no creo en la verdad, creo en la perspectiva. Mi perspectiva me muestra esto, pero puedo entender que hay otras perspectivas. Entonces, ¿qué es un hombre para mí? ¿No? ¿Qué sé yo? Si yo me visto con pollera, ¿soy menos hombre? La verdad que nunca me vestí con pollera.
pero bueno, supongamos que mañana salgo con pollera y voy a llevar a mis hijos al colegio. Probablemente toda la gente me mire. Y muy probablemente mucha gente me haga comentarios. ¿Por qué? Porque pollera es femenino, pantalón es masculino. Ah, pero las mujeres pudieron usar pantalón. Sí, pudieron usar pantalón. ¿Por qué? Porque fue parte del empoderamiento de la mujer, del feminismo. Hubo un paso en la historia de la mujer entre usar pollera y pantalón. Ahora, los hombres no dimos ese paso. No pasamos del pantalón a la pollera. No sé, la verdad que ni tengo ni idea de cómo se usa una pollera. Me lo acabo de preguntar. Pero me suena incómodo, en principio, o no, o más fresco, no tengo ni idea. Pero si decidiera un día levantarme y usar una pollera y llevar a mis hijos al colegio, ¿por qué lo tienen que tolerar? ¿No? Tolerar lo masculino y lo femenino. Algo que está tan en nuestra esencia. Bueno, es interesante, cada uno lo vive, lo trasunta como quiere. Pero bueno, no es gratis el hombre que uno elige ser o la mujer que uno sea. Me pasa, por ejemplo, el costo de lo femenino es el peso que pagan, por ejemplo, las mujeres que no desean tener hijos. Una mujer que no desea tener hijos parecería que fuera menos mujer. Como hay una construcción colectiva donde lo femenino está ligado a la maternidad. Lo masculino también está ligado a la paternidad, pero menos. No afecta a nuestra hombría no tener hijos. Pero sí afecta la condición de mujer, parecería que no tener hijos. Es como si sos menos mujer si no tuviste hijos. Como si hay algo que no viviste. Que es cierto, no viviste. Un parto no lo viviste. Pero eso no te hace menos mujer. Entonces, preguntarse a uno, por ejemplo, una mujer obedece, ¿no? Una mujer no dice lo que piensa. Una mujer, bueno, hay muchas mujeres que les pasa esto. Un hombre no tiene miedo. Bueno, todos tenemos miedo. Si hay una emoción natural es el miedo, ¿no? Y eso hay que seguir trabajándolo y seguir trabajándolo. Entonces, el recorrido si uno va a su historia, los invito a que vayan para atrás. Piensen en el niño que fueron ustedes entre los 0 y 5 años. Piensen en ese niño o esa niña. ¿Cuánto de lo femenino y masculino estaba determinado? ¿Qué cosas hacían que tenían que ver con eso? Entre los 5 y los 10. Entre los 10 y los 15. Registren cuándo se empezaron a separar del modelo. ¿Cuándo empezaron a desear cosas distintas de lo que se esperaba de ustedes? En general, empieza a partir de los 12 años, con el inicio de la adolescencia. En el inicio de la adolescencia se reactiva la sexualidad, que quedó latente a partir de los 5 o 6 años. Se vuelve a resignificar el complejo de Edipo, y ahí uno comienza la vida sexual activa a los 13 años. En los hombres se ve muy claro con la masturbación. La mujer empieza más tarde, también por cuestiones culturales. Tal vez lo hizo de niña y lo repite después. Y ahí empieza una identidad de lo masculino. Y ahí empieza, ¿cuándo me empecé a separar del hombre o la mujer que se esperaba de mí? O cuándo me lo señalaron, por ejemplo, ¿no? O si es un hombre, si es afeminado, si le gusta cosas que le gustan a las mujeres, ¿no? Hombres que les guste coser o que les guste, no sé, cortar el pelo. El otro día mi mujer me preguntaba, estaba viendo una serie por televisión que se llama Blow Up, que es de maquillaje. Y yo a veces la veo, a veces voy y vengo. Está muy buena, es una serie súper recomendable. Y ella me decía, ¿por qué todos los hombres que se dedican al maquillaje son gays? ¿Por qué no hay hombres heterosexuales que se ocupan del maquillaje? Y le digo, eso es cultural. Porque en realidad, si vos ves Glow Up, lo que vas a ver es que hacen más que maquillar. Es decir, es como hacen arte pintando caras.
expresan a través usando la paleta que es la cosmética en la cara de alguien. Y sin embargo hay artistas, hombres en muchísimos campos, pero en ese no. Y si los hay, son hombres homosexuales, en general muy femeninos, en general, muy afeminados, ¿no? Donde lo femenino está muy a mano, y donde están muy identificados con lo femenino. Por eso entraron ahí. Uno podría decir, por ejemplo, en el mundo de la cocina, que históricamente la cocina es un lugar de mujeres, bueno, es un lugar de hombres también, está lleno de chefs, hombres que cocinan. Ahí la cosa es más pareja. Pero bueno, la cultura nos determina mucho. Y uno determina mucho en los hijos respecto a lo que uno espera o no espera. Entonces, aceptar la diferencia es la gran aprendizaje, porque es imposible no tener prejuicios. Yo tengo prejuicios. Todos tenemos prejuicios. Bueno, Gaby dice como los modistos en general. Sí, es verdad, hay modistos, pero hay todavía en el mundo de la moda hay hombres heterosexuales. Es verdad, también es cierto que muchos de los hombres heterosexuales se ocupan de la moda masculina. Pero bueno, también. No deja de ser un tema cultural. ¿Por qué un hijo mío no puede pensar en ser modisto? Probablemente porque no lo pueden ni pensar, no están ni en el mapa mental. Probablemente un hijo mío no tenga en el mapa mental algo que no sea estudiar en la facultad, pero bueno, eso tiene que ver con mi historia familiar, ¿no? Nosotros somos 6 hermanos y los 6 pasamos por la universidad. Yo creo que me preguntaban, en segundo grado me preguntaban cuando terminé el colegio que iba a estudiar. Es decir, cuando llegué a quinto año, nunca me pregunté si quería o no quería estudiar. Eso me di cuenta muchos años después, cuando ya estaba recibido de psicólogo. Que no había sido una opción no estudiar, por ejemplo. Fíjense cómo determina. En ese sentido, si ustedes quieren que sus hijos estudien, empiecen a preguntarle año por año, ¿qué vas a estudiar cuando termines? ¿Qué vas a estudiar cuando termines? Y muy probablemente, la gran mayoría se pregunte, ¿qué va a estudiar cuando termine? Hay alguno que pueda ser más libre o que quiera desafiar el modelo y diga, no, yo no voy a estudiar, voy a hacer otra cosa. Que hoy también está mucho más dado, porque el trabajo se ha modificado y hay trabajos súper exitosos que hacen cursos de un año, o nada, o gamers, y juegan horas en los jueguitos y son famosos, ganan dinero y desarrollan su vida y jamás pasan por la universidad. Eso antes, ese mundo no estaba habilitado. Y eso es interesante, ¿no? Siempre, por ejemplo, cuando uno va a la sexualidad, el hombre que uno es y la mujer que uno es determina mucho la sexualidad que uno tiene, por ejemplo. Eso es muy fácil de ver en la sexualidad masculina, por ejemplo, cuando está extremadamente identificada con lo masculino puro y duro, es una sexualidad de descarga, ¿no? Es pa, y eso y en general objetiviza a la mujer. Es como la cosa de integrar a la mujer en el acto sexual, conectar con la emoción, la ternura, bueno, eso tiene que ver con integrar su femenino, ¿no? Entonces, cuando los hombres en general tenemos una vinculación con la sexualidad de descarga, es decir, es muy común, por ejemplo, que se use, los hombres es muy común usar la sexualidad como una estrategia para evitar el dolor. Todos tenemos estrategias para evitar el dolor. Algunos hacen compras compulsivas, otros leen 40 diarios, otros juegan a los juegos de la computadora, otros, no sé, cada uno tiene la suya. Piensen sobre eso. ¿Qué hago yo cuando me angustio? ¿Cómo me distraigo? ¿Cómo me desconecto del dolor? Bueno, en los hombres, por ejemplo, la sexualidad es un clásico. A través de la masturbación y a través de estar pensando en ponerla todo el día, ¿no? Hay muchos hombres que están todo el día viendo cómo ponerla. Un varón me decía plantar bandera, ¿no? Plantar bandera era, bueno, me cogía esa. Fíjate esa masculinidad de descarga física, donde no integra lo femenino en ese punto, ¿no? Tiene, es decir, lo masculino
tiene que ver con la serie, tiene que ver con la lógica, entonces, se vinculan desde el interés, ¿no? Desde un mundo muy mental. Con lo cual se, se desvinculan de la empatía, que es el hemisferio derecho. Está probado, digamos, hay investigaciones que están probadas que cuando vos más trabajás la empatía, menos violencia hay. En una clase, por ejemplo. En una clase en una escuela, si se trabaja la empatía como valor y como concepto, ahí baja el nivel de violencia y de agresividad en la clase. ¿Por qué? Porque registro al otro. Lo siento, lo pienso, conecto, y eso es muy femenino. A ver, muy femenino entendido como, porque alguien dijo que eso era femenino, es decir, porque eso está en el hemisferio derecho, y le llaman femenino. También eso es una construcción, todo está determinado. Cuando hablan del libre albedrío, yo no creo en el libre albedrío, estamos tan determinados de los mandatos que no creo que nadie pueda estar por fuera de su estructura de mandatos. Realmente el libre albedrío está más allá de todos los mandatos y poder elegir desde el propio deseo, no sé, debe haber muy pocas personas en el mundo. Creo que todos estamos mucho más determinados por nuestras religiones, por nuestra cosmovisión del mundo, por nuestra cosmovisión de la sexualidad, nuestra cosmovisión del género, nuestra cosmovisión de la vida, ¿no? Y eso es interesante, porque es aceptar que solos somos una reproducción de mandatos y que lo que podemos trabajar en uno mismo es, bueno, ¿en cuál mandato yo tengo conciencia? ¿De cuál estoy haciendo conciencia? ¿Y cuál estoy eligiendo? Porque hay muchos que los voy a reproducir sin siquiera preguntarme en toda mi vida. Vamos a pasar por este planeta sin nos hacer una pregunta sobre alguno de esos mandatos. Algunos no, algunos los cuestiono, algunos son más fáciles, ¿no? Y eso también es interesante. Si tienen preguntas, las pueden hacer, ningún problema. Yo, por ejemplo, cuando iba al colegio, a mí nunca me gustó el fútbol, ¿no? Entonces ya, desde el punto de vista de lo masculino, era un problema. Porque si no jugás al fútbol, no estás respetando un código masculino que es a todos los hombres nos gusta el fútbol. Me acuerdo una vez estaba en Italia, y en una comida con amigos, y un italiano me preguntaba, ¿vos te gusta hacer asados? No, me gusta cocinar, pero no hago asados. ¿Y bailas tango? No, la verdad que no bailo tango. ¿Y te gusta jugar al fútbol? No. ¿Vos sos argentino? Me dicen. Claro que si no juego al fútbol, no hago asados y no bailo tango, no soy argentino. ¿No? Bueno, vos fíjate lo que es el estereotipo de una cultura que me determina mi nacionalidad por los gustos que tengo, las cosas que tengo. Bueno, lo mismo la masculinidad, ¿no? Los hombres que de niños no nos pasó que nos gustó el fútbol, bueno, tuvimos que sobrellevar el costo social de no cuajar dentro de lo que la cultura espera de un hombre y un niño varón. Hoy hay más tolerancia a eso, pero igual tiene un precio. No es gratis. Y bueno, yo en general siempre he sido bastante... Yo soy un libre dentro del sistema. Si me tuviera que definir, diría eso. Vamos, porque he hecho todo lo que había que hacer. Me casé, tuve hijos, es decir, trabajé, mandé a mis hijos a los colegios en los que me crié. Es decir, en ese sentido, pero siempre dentro de ese mundo del sistema, siempre fui bastante libre. Y tuve mis propias... en realidad lo que tuve es juicio crítico, que también tuvo un precio. El juicio crítico, es decir, ya criticar el sistema tiene un precio versus aceptarlo, ¿no? Entonces, criticar lo que se espera de un hombre, lo que se espera de una mujer, también tiene precio. Y expresarlo y serlo también tiene precio, ¿no? Entonces, las mujeres que no corresponden con lo que se espera de ellas, pagan un precio caro. Los hombres que no corresponden también pagamos un precio caro. Ahora, la pregunta sería, ¿cómo
¿cómo conectar con el hombre que soy? ¿No? ¿Cómo acepto el hombre que soy? ¿Cómo me doy cuenta? Y tiene que ver con lo que uno va sintiendo. Porque la emoción es la que te guía. La emoción es la flecha, ¿no? Si uno está angustiado, si uno está triste, si uno está enojado, te está indicando que ahí hay algo para trabajar para vos. Que hay un rol de mujer o de hombre que no está bueno. Que no está bueno. Que no hay algún aprendizaje. Eh, Se espera todo el tiempo que los hombres y las mujeres sean correspondientes a lo que se espera de ellos. Es todo el tiempo, es todo el tiempo. Y los medios reproducen eso también. Si bien es cierto que hay una transformación que ha cambiado los últimos 20 años, 30 años, la tecnología, la masividad, ¿no? La democratización, hay una democratización de la información y eso ha permitido que muchísima gente tenga voz y que muchas historias se puedan contar. Y eso hace que la gente se pueda unir en pequeñas tribus, ¿no? Pequeñas tribus urbanas o pequeñas tribus sociales, que encuentran gente como uno. Hoy leí un artículo que salió, creo que en un diario, que hablaba de la gente que es asexual, que hacía toda una descripción de la gente que no tiene deseo sexual en general. Es decir, que prefiere, no sé, si le decís de tener relaciones sexuales, de ir a comer, prefiere ir a comer. O ir a andar en bicicleta. Es decir, que, bueno, y entonces hablaban de lo que era la identidad, de sentir siempre que te están demandando que vos tenés que tener un nivel de necesidad sexual. Entonces ya hoy salió un artículo que tiene una página de Instagram, los asexuales, ¿no? Hombres y mujeres, que se reconocen en esa manera de vivir la sexualidad. Eso realmente Instagram, Facebook, digamos, tienen sus contras, pero tienen grandes ventajas. Nos han permitido eh, conocer otras realidades. Y eso habilita la expresión de la propia verdad. Y si mi verdad es ser el hombre que soy de esta manera, está bueno poder expresarlo. Sea que sea sexual, sea que no sea sexual, y si es sexual, sea que sea heterosexual, bisexual, homosexual, transexual, no sé, lo que sea. Bienvenido a la expresión del ser. Bienvenido a que la gente pueda expresarse. Y ser lo que quiere ser y ser felices. Porque en definitiva, si vamos a terminar en esto, todo lo que importa es el amor. Es decir, que la gente pueda expresar su amor y ser amada. Todos buscamos amar y ser amados. Y ser amados por lo que somos, ¿no? Entonces, bueno, cómo vivimos nuestra sexualidad tiene que ver con esto. Lo que se espera, por ejemplo, una cosa que es interesante también, tiene que ver con lo que se espera de un hombre y una mujer en un trabajo, ¿no? Cuando uno lo sectoriza. Yo estoy hablando de la sexualidad, ahora se habla de los trabajos. Yo me acuerdo cuando trabajaba en un laboratorio y empecé a trabajar, los visitadores médicos eran todos hombres. Había en un laboratorio que tenía 150 visitadores médicos y una sola mujer. Y me acuerdo que en ese momento se abrió una unidad de negocio que requería 15 visitadores médicos y logramos ingresar 5 de 10. Fue un gran éxito en términos de igualdad de género. Pero, como todo, hay que poner un equilibrio. Después, viste, a mí las leyes de cupo, por ejemplo, me parecen un espanto. Yo no las entiendo. Porque no entiendo que alguien quede afuera porque es hombre y alguien entre porque simplemente por la condición de mujer. Entiendo que hay que compensar una historia que no es acá dice Gaby, yo soy visitador médico, es tal cual, sí, es así. Hay que compensar una historia que viene siendo discriminadora contra la mujer. Pero me parece que la mujer ha llegado y en ese sentido la cualidad de lo femenino, que como no tienen que lidiar con esta energía muscular y tienen más capacidad de concentrarse y las mujeres, entonces en general son mejores estudiantes.
esto es una generalización, no me vengan a decir que conocen un pibe que es 10 en todo y sacó 10 en todo lo que hace. Pero digo, las mujeres en general les es más fácil el estudio, con lo cual hoy uno va a las universidades y hay mujeres en casi todas las ramas, inclusive en ingeniería ya hay muchas mujeres. Es cierto que tienen que luchar contra los mundos masculinos, pero ya está lleno de arquitectas, llena de ingenieras. eh, y bueno, entonces me parece que no necesitan que les den un cupo para ocupar un puesto. Creo que tienen la capacidad de sobra para reclamarlo. No en su condición de mujer, sino en su condición de capaces. Capaces, eficientes, trabajadores, responsables, ¿no? Tiene que ver con eso. Eh, Acá, digamos, me saluda de la comunidad de expatriados, es decir, argentinos que viven afuera. Y bueno, estábamos hablando de dar una charla sobre cómo es la emocionalidad del hombre cuando la expatriación. Una de las cosas que los hombres solemos hacer por nuestra condición, nuestro cerebro masculino te pide acción y te pide, nos traducen en hacedores, ¿viste? Siempre nos piden, siempre los hombres queremos resolver, por eso las mujeres se quejan de que no sabemos escuchar. Porque cuando nos cuentan, nosotros les decimos lo que tienen que hacer, se enojan, porque no quieren que les digamos lo que tienen que hacer, lo que quieren es que simplemente les escuchen. Entonces a nosotros nos cuesta mucho, porque ya estamos buscando cómo solucionar el problema. Y entonces los hombres cuando tienen que hacer proyectos que implican cambios y desafíos, en algún lugar se sienten cómodos, porque hay algo del hacer que los tranquiliza. Y bueno, cuando tienen que, por ejemplo, vivir en otro país, lo que les va a pasar es que tienen que hacer muchas cosas. Tienen mucho esfuerzo adaptativo. Y probablemente un hombre que no esté conectado con su lado femenino, lo que termina haciendo es haciendo, y la emoción que implica irse del país, cambiar de idioma, cambiar de cultura, cambiar de espacio físico, dejar amigos, familia, lo deje ahí guardadito, guardadito, hasta que un día explota. Explota como en la salud o en el estado de ánimo, empiezan a deprimirse, empiezan este tipo de cosas, ¿no? La mujer es mucho más probable que esto lo haga más parejo, que vaya registrando las emociones. Algunas, por supuesto. Siempre estoy hablando de generalizaciones. Digo, porque como después me van a decir, no, yo soy mujer y a mí me pasa. Como dije al principio de este video, el cerebro en su hemisferio izquierdo y hemisferio derecho nos permite y nos habilita el potencial de lo femenino y lo masculino. Todos lo tenemos como potencial. Así que solo nos queda ir a conectar con eso, ir a simplemente darnos cuenta que nuestro lado femenino también está habitado en el cerebro y que nuestro lado masculino también. Si queremos desarrollarlo, lo podemos hacer. Hay una decisión ahí, en donde decidimos ejercer, por ejemplo, si somos una mujer que tenemos una emoción muy pasiva y queremos conectar con nuestra potencia, con nuestra fuerza y poner límites más claramente, bueno, necesitamos más fuerza masculina, más autoridad, más lógica, más empoderamiento. Y si somos un hombre, y si sos un hombre que tiene problemas con la violencia, problemas con el límite, te cuesta parar. Bueno, tenemos que ser más empáticos, tenés que trabajar más la emocionalidad, más el cuerpo, más, bueno, lo femenino, bueno, está disponible en nuestro cerebro tiene todo el potencial para hacerlo. Lo que pasa es que hay que desprogramar lo que se programó durante muchos años, tomar conciencia de esa programación, elegir otra y empezar a ejercerla, ¿no? Se dice que para reprogramar algo tenés que hacerlo 100 veces, ¿no? Yo no sé si están así, pero obviamente si haces algo 100 veces probablemente luego logres programar y volver. Pero bueno, hay una decisión previa a todo esto. Bueno, ya estamos, me parece, con los tiempos. Sí, ya van a ser casi las 8. Espero que les haya sido interesante la charla de hoy. Si alguno... Este video después sube a YouTube. Si alguno no quiere subir al canal de YouTube y suscribirse, se los agradezco. Y si lo quiere compartir, muchísimo mejor. Si quieren algún tema en particular que los preocupa o alguna
algún tema que gustaría que yo desarrollara, me escriben por inbox y ningún problema, hablamos del tema. Bueno, les mando un fuerte saludo, un abrazo, y sean el hombre y la mujer que quieran ser, animen a expresar su costado femenino y su costado masculino sin culpa y sin dar explicaciones. Bueno, abrazo a todos. Chau, chau.